pasé, la verdad, muy difícil mi situación. Y tenía un autoserie abajo que era un amigo y veo la galleta y le digo así, sí, me dice, ¿verdad? Y yo agarro la galleta en el fondo, ¿verdad? Para que el dueño no me vea. Me quedo en el fondo y en eso él me corta un pedazo de jamón así. Era como si fuera que yo me comí, no sé. Después me salgo de ahí, ya me voy hacia mi pieza y empiezo a mirar la estrella, como se dice, ¿verdad? Y empieza a salir ese olor a comida y empecé a llorar. Empecé a llorar y dije, si yo estaba con mi mamá, a lo mejor me preparaba un huevo frito para poder dormir, pero no estaba, ¿verdad? Y la verdad recuerdo muy bien que me tomé un vaso de agua y me acosté. Al día siguiente me llama mi mamá. Me llama de Buenos Aires y me preguntan cómo está. Y yo salgo y le digo, estoy bien espectacular, ¿verdad? Porque ya venía pasando montones de situaciones y yo creo que Dios siempre te pone esas trabas y esas dificultades como en un momento te hace pensar, ¿verdad? ¿Sigo o no sigo? ¿Cuántas personas conoces que te pueden decir que es múltiple campeón con Olimpia, campeón de la Libertadores, que jugó 3 mundiales, que jugó en Boca y en River y que hoy está con nosotros? Una excelente persona, un excelente amigo. Así que bienvenido con nosotros, Julio. Gracias, Jorge. Espectacular acá. Gracias por la presentación y estamos para conversar. Muchísimas gracias. Comentarte un poco lo satisfactorio que para nosotros que esté con nosotros hoy, lo increíble que hayamos trabajado tanto tiempo acompañándonos juntos y preguntarte cómo inicia Julio en el tema del fútbol y cómo se va dando esta trayectoria tan increíble, ¿verdad? Bueno, la verdad que mis inicios son en el interior del país, San José de los Arroyos, que está a 100 kilómetros acá de la capital. Como cualquier chico en su momento también que le gusta jugar a la pelota, con los amigos en el barrio. De ahí tener cerca un club, que es el Sportivo San José. De chico, adolescente y ya querer un poquito más en el fútbol, ¿verdad? Me acerco en el club y me inscribo, me hacen la primera ficha, ¿verdad? Como se dice, y empezar a jugar en la juveniles, ¿verdad? Y ahí fue donde prácticamente cambié porque más joven, más chiquito, era más, ¿cómo se dice? Con un peso más distinto, en el sentido de que no era como el ideal, digamos, para el futbolista, ¿verdad? Pero a medida que de repente entré ahí, empecé a cambiar, empecé a motivarme de jugar al fútbol porque no era fácil, ¿verdad? Siempre humilde, viviendo con mi abuela en ese entonces y mis padres trabajando en el vecino país, que en la Argentina. Y de ahí empezó toda esa aventura, ¿verdad? De ahí componer el equipo principal, jugar en el equipo de primera ya en corto tiempo. De ahí tuve la oportunidad de pasar a las selecciones juveniles de San Josiana en el 96, eso fue. Y por primera vez salimos campeones, ¿verdad? En esa región, ¿verdad? O sea que ya en ese inicio ya fue algo lindo ya. Después al fin de año también campeonar con el Club Esportivo San José y de ahí fuimos gestando, ¿verdad? Todo lo que viví en el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo llega Julio a lo que es el fútbol profesional, ese trayecto? ¿Cuándo el joven Julio se da cuenta de que realmente va a poder ser profesional y cómo uno va dimensionando ese proceso? Bueno, lo mío fue más especial todavía en el sentido de que no tuve familiares futbolistas, ¿verdad? Que hayan por lo menos jugado en las interligas, en las interiores, del interior, ¿verdad? Del club, solamente tuve primos nada más, ¿verdad? Pero casi la misma edad, ¿verdad? Y de ahí empezó con mi abuela jugando el tema de la selección sagosiana, viviendo con ella ya me cuidaba humildemente, ¿verdad? Siempre hablábamos y mirábamos en aquel tiempo, ¿verdad? Los televisores eran de blanco y negro y mirábamos los partidos, los resumen y así fuimos siendo fanáticos del Club Olimpia, recuerdo, ¿verdad? En ese entonces uno no pensaba, no dimensionábamos que en algún momento nosotros llegaríamos a eso, ¿verdad? Pero así empezamos con esa ilusión, ¿verdad? No te digo que uno iba a pensar ya ser profesionalmente, ¿verdad? Pero
de ir jugando, ¿verdad? De ir de a poco soltando, digamos, soltándonos con el tiempo, ir partido a partido. Después se presentan situaciones de convite para venir a la capital, ¿verdad? La primera vez que vine a la capital para hablar con una persona fue con un directivo de Cerro, De Cerro. sí, que era el señor Arrúa, que cuando eso era coordinador de las formativas de Cerro Porteño. Me trajeron, ¿verdad? Conversé con él. Recuerdo que me dijo para traer del kiosquito algo, era para ver mi físico, verme a lo mejor caminar, una forma de decir, ¿verdad? Cuando eso también a la vez nosotros estábamos compitiendo ya en las selecciones juveniles, ¿verdad? En San José, las Interligas. Y recuerdo que me dijo, ese era un día, creo que miércoles, y venía el lunes, me dice, venía el lunes ya seguramente para verme, ¿verdad? Para entrenar y todo, ¿verdad? Y por cosas de la vida, como se dice, nosotros jugamos contra, creo que fue Pastoreo, recuerdo, con la Liga Sanjosiana y tuve un golpe y yo no pude venir ese lunes, ¿verdad? Tuve que quedarme allá a tratar de recuperarme porque dije, no puedo irme en estas condiciones porque tengo que llegar bien, ¿verdad? Me tienen que mirar. Y pasó el tiempo, me recuperé, seguía jugando allá en la Interliga y ahí ya pasamos de regional, yo creo que ya empezamos a jugar ya. Acá recuerdo que nos tocó Aregüeña de venir y ahí vinimos a jugar en Areguá y ahí me vieron algunos directivos del Sportivo Luqueño y estaban algunos directivos del Club Olimpia, ¿verdad? Y entonces recuerdo que me invitaron prácticamente también para venir al término y en aquel entonces el entrenador del Sportivo Luqueño creo que era el profe Arce que prácticamente, aparte de invitar, o sea que ya me quería traer directamente a la primera, ¿verdad? Eso fue lo que, digamos, las conversaciones que tuvieron con los directivos de en aquel entonces, ¿verdad? Porque yo prácticamente, mis tíos estaban atrás de mí, ¿verdad? Eran también humildes, por ahí no conocían mucho lo que era el fútbol, ¿verdad? Cómo era el trato. Y al término de esa interliga, yo vine a probar en la cancha Independiente con la gente del Olimpia. Llegamos, creo que a las 7 de la mañana y salimos a las 8 de la noche. Y en ese día fueron seleccionados dos futbolistas. Y en esos dos futbolistas, uno de ellos fui yo, ¿verdad? Y ahí sí ya era un día viernes, me dijeron para presentarme el día lunes. Y ahí en el Botánico recuerdo que se hacían las preparaciones. Y me presenté el día lunes y estábamos 500 en mi categoría, ¿verdad? O sea que si uno, ¿verdad? Llega y mira, acá no voy a jugar o acá cómo hago, ¿verdad? Con tantos futbolistas, pero las ilusiones estaban puestas. Creo que uno se dice a sí mismo que si uno quiere lograr y quiere llegar a lo que veía antes por la tele, tenía que ser el comienzo. Con todas las humildades y la dificultad que uno tuvo, nos pusimos firmes y ahí empezó toda la aventura, ¿verdad? Sí, ese es un tema también que quería preguntarte, ¿verdad? Nosotros, vos sabés que suele estar con nosotros, tenemos muchos clientes que se van a la tienda que tienen ese sueño de ser jugador, ¿verdad? Me imagino que esa transición entre que jugar en inferiores y jugar en primera, hay como un largo trayecto que muchas veces quizás no es lindo, ¿verdad? Se pasan muchas dificultades, ya sean las condiciones que tengamos, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que Julio le diga, por ejemplo, a esos chicos un par de palabras que les sirvan, que puedan usar para que sostengan esa situación y peleen por ese sueño tan grande que tienen muchos chicos, ¿verdad? Bueno, la verdad que es cierto lo que estás diciendo, que son etapas que no son fáciles. Quizás si uno lo toma de una forma distinta, son etapas que no van a ser agradables, pero a lo que uno quiere llegar, ¿verdad? Que hoy día también veo que los padres acompañan, es necesario hacer ese trayecto, ese proceso. Y en ese trayecto, en ese camino, en ese proceso, es de día a día. Y en ese día a día se pasan montones de dificultades, ¿verdad? Especialmente en mi persona, como yo no tenía familiares también acá en Asunción, en la capital, yo tenía que venir a quedarme en casa ajena. Te consiguen, en un tiempo me quedé
Acá justamente por acá en Mariano Roque Alonso, en la casa de unos tíos que también vivían en el día a día humildemente y no era fácil, la verdad que no era fácil, pero creo que también forman una parte muy importante también de lo que fue mi carrera, ¿verdad? Porque ellos con los brazos abiertos me recibieron, ¿verdad? Con todas las dificultades que pasamos porque el futbolista desde joven tiene que tratar de alimentarse bien, tiene que descansar bien. Hay un montón de situaciones, ¿verdad? Y cuando llegas a una casa ajena quizás no tenés todo, ¿verdad? Entonces tenés que convivir, ¿verdad? Con lo que tenés y también una parte tuya, ¿verdad? Que tratar de buscar la forma y lado, ¿verdad? Entonces viví un cierto tiempo así, después se complicaron más todavía las cosas. Tuve que hablar con los directivos de la formativa, ¿verdad? De buscar un lugar. De ahí pasé en un sitio donde pude quedarme otra vez un tiempo, después se complica otra vez las cosas y después me mudé otra vez, recuerdo en Barrio San Pablo, ¿verdad? Que fue mi último, digamos, lugar en una casa ajena, ¿verdad? Casa ajena digo, pero me han tratado igual muy bien en el sentido de cariño, todo, porque después también importa, lo más importante también sos vos, de lo que vos estás pensando, por qué estás, porque yo puedo hablar de mi persona que estoy en una piecita, siempre digo una piecita en mi cama y pensando en mi familia porque estaba solo, principalmente estaba solo, mis padres en el exterior, yo viviendo con mi abuela. No hay mucho para sostenerte económicamente porque tenés que ir a la práctica, tenés que gastar. Te rebuscar un poco también para hacer aparte algunas cositas para ganar, para los pasajes, especialmente, ¿verdad? Después viene también la alimentación, ¿verdad? Que yo la verdad que lo tengo acá en la cabeza porque pasé, la verdad, muy difícil mi situación. Y en la juventud, en la adolescencia, es donde vos más consumí comida, ¿verdad? Porque es donde más empezás a crecer y más todavía te vas en el entrenamiento. Los entrenamientos eran súper pesados, difíciles y necesitaba, ¿verdad? De esa buena alimentación. Capaz que donde vivía en la casa ajena sí te daban también esa bendición de plato de comida, ¿verdad? Pero querías comer más, siempre querías comer más, te quería buscar, ¿verdad? Y había una noche que, ya habrá varias noches, pero una de esas noches donde salgo, vivía en una casa ajena en un departamento, pero ya en la terraza, ¿verdad? En una pieza y tenía un baño, un lavatorio donde yo me manejaba. Y una noche, la verdad que tenía hambre, la verdad que quería comer cualquier cosa, la verdad. Y tenía un autoserie abajo que era un amigo y siempre me bajaba ahí, charlaba con el dueño y adentro de la carnicería, como siempre se decía, estaba su sobrino, ¿verdad? Entonces yo entro, ¿verdad? Y veo la galleta y le digo así, sí, me dice, ¿verdad? Y yo agarro la galleta en el fondo, ¿verdad? Para que el dueño no me vea. Me quedo en el fondo y en eso él me corta un pedazo de jamón así. Era como si fuera que yo me comí, no sé. Un banquete. La verdad que no sé, pero increíble era. Igual después me salgo de ahí, ya me voy hacia mi pieza y empiezo a mirar la estrella, como se dice, ¿verdad? Y empieza a salir ese olor a comida del aire de luz, ¿verdad? Y empecé a llorar. La verdad que ese tiempo empecé a llorar y dije, si yo estaba con mi mamá, dije, a lo mejor me preparaba un huevo frito para poder dormir, digamos, también con Lleno. lleno, ¿verdad? Pero no estaba, ¿verdad? Y la verdad recuerdo muy bien que me tomé un vaso de agua y me acosté. Al día siguiente me llama mi mamá, justamente en el autoservice, ¿verdad? Que era un amigo, ¿verdad? Que tenía el teléfono, ¿verdad? Que esa línea fija, ¿verdad? Y me llama de Buenos Aires y me preguntan, ¿cómo está? Y yo salgo y le digo, estoy bien espectacular, ¿verdad? Impecable. Porque en ese entonces yo ya sabía también todas las dificultades y ya me estaba jugando por llegar, ¿verdad? A lo que era ser un futbolista, O ¿verdad? sea, vos tenías ya decidido que ese era el camino y que no iba a desistir. Sí, porque ya venía pasando montones de situaciones y yo creo que Dios siempre te pone esas trabas y esas dificultades como en un momento te hace pensar, ¿verdad? ¿Sigo o no sigo, verdad? Entonces yo recuerdo que inclusive ese ya era una etapa de la juvenil para la reserva ya. En ese entonces la reserva del Olimpia era la primera, prácticamente, era muy difícil. Pero a mí me tocó ir etapa por etapa, en un momento llegando ya en la infantil, recuerdo cuando eso era, la juvenil, y me ponen en la reserva y reserva era la primera y me dice,
Antonio González, en aquel entonces, volvé nomás a la juvenil y prepárate mejor porque acá son más fuertes y todo. Y yo igual no quería Retroceder. retroceder, ¿verdad? Pero sí, no importa, dije, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a la juveniles que trabajé con Juan Ramírez, también que fue campeón de América, lateral derecho, y nos preparamos, salimos campeón ahí en ese año y vuelvo a seguir, subir en la reserva. Ahí ya permanezco en la reserva y sigo todavía con mi situación, ¿no? ¿Verdad? Económicamente no estando bien, tenía 17 años, ¿verdad? Trabajando en un sanitario. Yo me iba para poder repasar los pisos, limpiar todo ahí para poder comer y cada fin de semana ganar un 50.000 guaraní, recuerdo. Que eso me ayudaba a mí para poder moverme, ¿verdad? Que pagar los pasajes y todo, ¿verdad? Y estuve mucho tiempo y cada vez que el señor tenía uno en un sanitario en la cerca de la terminal y otro en Fernando de la Mora. Entonces, él estaba en Fernando de la Mora, una vez me mandaba a llamar para hacer mi extra. Y yo me iba, y había unos de esos camiones grandes, ¿verdad? Que tenía que bajar la yota y la sentadera, todas esas cosas, ¿verdad? Y empezábamos a las 8 de la mañana y yo tenía que entrenar, almorzaba ahí y trabajaba otra vez hasta las 2 de la tarde. Nosotros entrenábamos a las 4 recuerdo, para uno. Y de ahí agarraba el colectivo y me iba, ¿verdad? Y una vez me tocaba una vez, dos, tres veces a la semana hacer eso. Y recuerdo que en ese entonces mi entrenador era Antonio Cubilla, ¿verdad? El hermano del finado de Luis Cubilla. Y me llama un día y me dice, ¿qué pasa, mi hijo? Una vez te veo, una vez bien y una vez te veo cansado. Doble turno ya hiciste vos. Sí. Y entonces ahí tuve que ser sincero con él, a sincerarme con él. Y le dije, yo tengo que trabajar para venir. No, no vivo en mi casa, vivo en casa ajena, no tengo cómo moverme. Y si no trabajo, no voy a tener para mis pasajes para poder llegar acá. Y me dice, y le comenté también que hacía esas cosas de bajar los ladrillos y todo, ¿verdad? Para poder juntar. Y me dice, ¿y si te consigo para tu salario? ¿Vas a dejar de irte? Me dice. Y yo creo que puede ser, me digo, porque eso me va a ayudar un poco también para reducir y enfocarme un poquito más, ¿verdad? Porque quiero jugar al fútbol. Entonces recuerdo que en ese entonces me consiguió 800.000 guaraní. Y era muchísimo, ¿verdad? En el 97. ¿Cuántos años vos tenías ahí? Y yo tenía prácticamente 17 18 años, ¿verdad? Y recuerdo que el premio en la reserva era 200.000 guaraní. Bueno, en Olimpia luego siempre no, casi no pagaban en el día, digamos, los salarios, siempre pagaban los premios y todo, ¿verdad? Para ir, como nos enseñaba siempre Osvaldo, ¿verdad? Que eso eran ahorros, ¿verdad? Siempre decía. Y ahí empecé más, ¿verdad? A enfocar, dejar un poquitito de lado. No dejé de irme al sanitario, de limpiar y todo, siempre seguía haciendo, ¿verdad? También con la gente que siempre estuvo también acompañándome en ese entonces, ¿verdad? Pues eran amigos, ¿verdad? Ellos sabían también cuál era mi deseo, mi objetivo, ¿verdad? Y siempre reducían un poquito de trabajo, pero me daban un poquito más el espacio para llegar antes también las prácticas, ¿verdad? Y así empezó todo hasta que en un tiempo en la reserva trabajando un poco también con Adriano Samaniego. Carlos Humberto Paredes era también el espejo también de mío, ¿verdad? Para poder jugar porque me jugaba de volante, ¿verdad? Y después tenías esos ídolos antes que miraba ya en ese entonces que era Fernando Hierro y todo en esas posiciones, ¿verdad? Pero el enfoque era ahí, ese todos los días, ¿verdad? Y todo ese trayecto pasamos, ¿verdad? Como se dice, en mi persona pasamos hambre, necesidad, pasamos ese calor de mamá y de papá que no estaban, ¿verdad? Que a mí me tocó, pero a partir de ahí, estando en la reserva ya con esas montones de dificultades que veníamos pasando. No decir que ya se pasó todo, pero para estar en la reserva nada más, fueron montones, infinitos horas para nosotros, pero nunca desistí. Si uno quiere, por eso te puse en una parte que pasó esto y me hizo pensar. Era en un momento donde sigo mi camino o me voy a desviar. Me voy a desviar a buscar algo quizá, no sé, Más seguro. eh, no sé si es más seguro, ¿verdad? Porque la vida, no sé, para mí, lógicamente, el estudio es el más seguro. Sinceramente, también estudiar es más seguro porque tengo un objetivo y sí o sí vas a llegar a ese objetivo de ser alguien, ¿verdad? En lo que te vas a enfocar, pero en el fútbol, nada te asegura en el camino sabiendo que va a haber dificultades, pero tenés que creer en vos mismo, tenés que creer en vos mismo porque vos sos
el que te vas a inspirar todos los días, porque algunas veces no esperamos de otra gente a lo mejor estirarte la mano, sino esperamos de mamá y papá, ¿verdad? Lógicamente, de que nos lleven. Pero en mi situación especial no tenía esa a la mañana, eso de que te sacuda un poco, ya tenés que ir, tenés que ir. No, tenías que hacerlo vos mismo, ¿verdad? Pero todo ese trayecto, después tuve la oportunidad de sentarme así, quizás en mi intimidad, ¿verdad? En mi casa ya y digo, agradecí otra vez a Dios, le digo, gracias por esos momentos difíciles porque eso fue mi preparación. Son los que te forjan. La verdad que es un mensaje muy fuerte porque es increíble la cantidad de gente con la cual yo fui conociendo en este proceso que nosotros me fuimos creciendo como empresa y como negocio, como marca. Y hay un factor común que prácticamente es igual, ¿verdad? Que las circunstancias van forjando al hombre, ¿verdad? Porque nosotros también, o sea, no, a mi hermano y yo por lo menos salí muy chico de mi casa también, quizás no tan fuerte así, porque ya me tocó, digamos, vivir con mi tío, trabajar con él, no tan fuerte, pero sí salí de tu casa, salí del calor de lo que es tu mamá, de que te cocina, de que te lava tu ropa y cosas así, entonces uno se va formando, ¿verdad? Y es muy importante porque no pasa solamente en el jugador de fútbol, sino que pasa en las personas que hoy día están saliendo de su trabajo, que están armando su negocio y de repente se encuentran en eso. No, es pues color de rosa. O sea, ningún camino que lleva al éxito es color de rosa. Es como que tenés que pagar el derecho de piso, es como que tenés que sufrir, es como que tenés que tocar fondo y tocar fondo. Bueno, me tocó también conocer personas que tocan fondo y renuncian. Y tocar fondo es el inicio. Y no se toca a fondo una vez nomás, se toca a fondo uno, dos, tres, cuatro veces. Y ahí donde vos sacás pecho. Y ahí decís, mira, yo voy a salir de esta, yo voy a demostrar que puedo. Y es factor común, ¿entendés? Entre los jugadores, entre los empresarios, entre cualquier persona que está haciendo algo, ¿verdad? Y eso de que sí tocar fondo, pues ahí es donde vos, lógicamente, Te autoconoces. sí, y querés renunciar a todo, pero al decir tocar fondo, más que eso ya no hay más, ¿Qué más va a haber, verdad? ya no hay más. Solamente ahí es donde podemos impulsarnos a ir arriba, porque si ya decís que ya ahora sí toqué fondo, a partir de ahí este es el fondo de esto, lo que me queda otra vez hacer es subir arriba, no hay otra forma, o sea que más que eso no vas a estar más abajo, sino el escalón que va a hacer otra vez empezar a escalar hacia arriba, y cuando empezamos hacia arriba otra vez, vamos a ir empezando otra vez a ver el sol, de a poquito, ¿verdad? Porque como dijiste vos, tu equipo, que es espectacular, trabajamos para un objetivo. El fútbol pues es así también, es grupal, no es individual. Yo siempre digo que el tenista es individual, se prepara solo. Después, lógicamente, yo como futbolista también me voy a preparar solo. Puedo hacer un poco más para hacer más también que, digamos, otro futbolista. Quiero ser distinto, quiero buscar la excelencia, calidad. Entonces, tengo que hacer más porque después somos montones. Lógicamente, de mentalidades múltiples, diferentes y tenemos aguante hasta acá, otro más, pero siempre hay que romper el hielo y nosotros como hombres, ¿verdad? Que somos exigidos siempre, se nos exige la preparación, se nos exige salir adelante, se nos exige montones de situaciones, entonces tenemos que estar preparados y más todavía cuando venimos del interior. No digo que la gente de la capital no tenga capacidad, claro que sí, pero en el interior es distinto que la capital, es distinto. Hay que caminar descalzo, como nacimos, como dice, caminar descalzo, te clavan una espina, el alambrado, te raspa, hay montones de situaciones atrás de la vaca, ordeñar, o sea que, Tenemos una resistencia, un plus, digamos. claro, era ordeñar vaca y de ahí sí, ahí esa leche era una bendición y así, no voy a ir calentando, ahí estábamos tomando, ¿verdad? Y decía, ¿cuántos bichos? Nunca tuvimos bichos, o sea que increíble, ¿verdad? Pero hoy en nuestra actualidad también la juventud se deja vencer muy fácil, muy fácil. Quizás también podemos encontrar cosas más fáciles hoy día. Porque yo te voy a decir nomás, para comprar una bicicleta hace 20 años atrás era, pucha, súper difícil era. Si compraba luego. Y mis tíos yo recuerdo que tenían Pony, era la bicicleta. Palabra mayor. Sí, pucha, yo le prestaba a tío 2, 3 cuadras, voy a decir, pero ese era 7, 8 kilómetros, era, ¿verdad? Y no, imposible, era, no te prestaban. Y de repente hoy cambiando el tiempo, ahora yo vuelvo a hablar con mis tíos, tienen moto, tienen, y vos decís,
pucha, ¿verdad? En esa necesidad era eso, ¿verdad? Y hoy van cambiando las cosas y encontramos más facilidad en esos aspectos, ¿verdad? Entonces también la juventud como ve y pueden alcanzar cosas rápidas, de ese tipo de cosas nomás yo digo, porque en las cosas materiales, pero después, ¿cómo lo sostenemos? Ahí viene otra situación, ¿verdad? Porque podemos de repente agarrar un monto de dinero y comprar y después, ¿qué pasa, verdad? Y tengo que vivir, ¿verdad? Tiene que Y el continuar. hombre tiene que continuar. ¿Y cómo lo sostengo? ¿Lo voy a empezar a vender otra vez o tengo que tener un respaldo, ¿verdad? Tengo que tener algo trabajado, todo también. Y eso no es fácil. Yo digo también, la empresa también es así, en los negocios es así. O que te llamen una empresa y hablar con los muchachos, ¿verdad? Cada sección tiene su objetivo, ¿verdad? Y tenemos egos también, ¿verdad? En el trabajo, uno quiere ser más importante, otro no se quiere sentir inferior. Entonces ahí aún a veces no hay esas conexiones en el trabajo, pero en realidad yo creo que tiene que haber una conexión porque en el lugar de trabajo tiene que haber armonía, ¿verdad? Lógicamente también no es color de rosa todos los días, no podemos venir también todos los días en todas las condiciones, ¿verdad? Pero ese compañero, ese grupo te puede encaminar, te puede dar esa energía que vos estás necesitando ese día, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo que tenemos que alcanzar, esta marca tiene que brillar a nivel mundial. Una forma de decir, ¿verdad? Porque Exactamente. hoy día la marca de usted, para mí es número uno en el país, ¿verdad? Entonces no es casualidad, sino es de trabajo, es de tiempo, de trabajo, de insistencia, genialidad, porque también constantemente cuando hay competencia te exige a mejorar en muchos aspectos. Entonces también uno, especialmente vos, te vas a tu casa y empezás también a pensar y a recoger informaciones, ideas, y vos lo tratás de conversar con tu equipo, tratás de desarrollarlo con tu equipo y que sea exitoso, ¿verdad? Y no es fácil, la verdad que no es fácil. El futbolista es otra situación porque su empresa es su cuerpo. Ya cuando empieza a depender de sí mismo, es su cuerpo, lo tiene que trabajar, lo tiene que cuidar. Lo más importante, yo siempre digo, sos vos. Vos podés tener una máquina ahí espectacular también, pero al final sos vos. Esta máquina es espectacular, sos vos y tenés que darle todo el cuidado necesario. Porque hoy día también veo chicos que tienen potenciales, de repente están en la reserva primera y parece ser que eso nomás buscan, eso nomás está ahí, son conformistas. Queremos ser sensibles, son sensibles. Una vez decís cosas y ellos quieren arrugarse. Sí. No, arrugarse nunca. Hay que asimilar las cosas cuando se te dice. Ahí el entrenador, a alguno le gusta, a otro no le gusta el entrenador, es su forma de manejar. Hay montones de cosas, pero vos tenés que adaptarte porque vos tenés tu propio objetivo, ser un gran futbolista, ser una estrella. Hoy día, otra vez, nuestra selección en un mundial. ¿Cuántos chicos otra vez empiezan a soñar a estar en un mundial? Yo hoy día como entrenador ya mi sueño, también uno de mis objetivos es la selección, ¿verdad? Dirigir la selección de mi país. Pero sin apuro. Sé que también, como ya conozco, hay un proceso. Y en ese proceso uno buscará hacer siempre lo mejor para estar en la consideración, ¿verdad? De ese momento cuando llegue, ¿verdad? Y uno va así, ¿verdad? Recalando, ¿verdad? Y esa juventud tiene que tener esa mentalidad fuerte. Van a tener tormentas, tiempos cálido, frío o tiempos difíciles, pero vos tenés que sentirte capacitado, tenés que prepararte y tenés que soñar. El sueño es lo que te inspira y te lleva a lo que vos querés. Sí, esa parte es muy importante también. A mí en mis inicios también me costaba ciertas cosas. Y algo que dijiste ahora es que hay una armonía en tu persona, en cualquier desafío, que saber que hay algunas cosas que se pueden hacer ahora, lo que dijiste recién, como técnico, y hay algunas cosas que deben esperar un poco más, ¿verdad? Como el tema de tu caso de llegar a la selección. Entonces, si vos conoces esa diferencia, si vos lográs armonizar con eso, es como que estás un poco más en paz, digamos, ¿entendés? Y eso también es muy importante para los chicos, ¿verdad? Porque de repente nos apuramos mucho. Y otro tema también, ¿verdad? De los chicos. Es de los chicos y de las empresas también, porque yo siempre veo todo, trato de entender todo. Es difícil llegar, pero más difícil, según veo, vos me vas a decir, es mantenerse.
Por eso hablamos recién de que de repente el futbolista también. Yo creo que también las empresas grandes se construye así, lógicamente, como vos lo estás haciendo. Y a una vez surge más rápido porque encontramos a una vez mecanismos de que te da, ¿verdad? Ese realce, ¿verdad? Y que de repente impactamos más rápido. El fútbol también es así. Y como decía, de repente en 6 meses de jugar en un equipo, digamos, inferior, de repente estás siendo nombrado en un equipo Real Madrid, Barcelona, ¿verdad? Y vos decís, lógicamente está con todas las ganas, pero ¿estás preparado ya para pisar el césped del Barcelona, el Bernabéu? La presión. Claro, hay un montón de situaciones, ¿verdad? Yo no digo que nunca vamos a estar preparados, pero tenemos que pisar el césped. No, eso es lo que digo, saber. Tenemos que pisar el césped, ¿verdad? Y ahí voy a decir, no, por lo visto me faltaba un poco más todavía, porque después nomás en ese momento por ahí no lo medís tanto, ¿verdad? Pero hay que pisar y ver y conocer, ¿verdad? Y sentir un poco, ¿verdad? No es fácil eso, pero siempre por eso yo digo, los procesos es muy importante, porque en ese proceso te da estabilidad, madurez, confianza, mejores proyecciones, ¿verdad? Ese tiempo que te lleva, porque una vez de acá saltamos acá, una vez también es válido, ¿verdad? Pero esta partecita de repente no lo pudiste tener en la mente, no lo pudiste pasar, porque esta partecita puede ser más para tenerte bien firme en lo que estás haciendo, ese sostén, ¿verdad? Porque después, como decís, salta y cómo sostener. Por eso yo siempre digo que podemos tener montones vamos a decirle de lujo, ¿verdad? Pero cómo mantenemos nuestro lujo. Por eso te digo, hay que sostener eso. Sí. Entonces esa base que venías haciendo atrás, eso lo va a sostener a esto, ¿verdad? Entonces hay que ir con ese proceso porque desde la escuela de fútbol yo veo de la inferior que los padres también acompañan, ¿verdad? Pero papá quiere rápido también, ¿verdad? Verle a su hijo llegar. Eso es categoría, quiere estar acá. Para papá es el mejor. Nuestro hijo para nosotros es el mejor siempre, ¿verdad? Pero aún a veces tenemos que, lógicamente, acompañar, abrazar, como yo digo a mi señora, sí, abrazarle, besarle al muchacho. Pero antes que salga de vos, hacerle esto. Mira, vos sos esto, ¿verdad? Para que sepa cómo es, ¿verdad? Porque aún a veces, hoy en mi situación, ¿verdad? Es distinto con mis hijos, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Tienen otras Y tenés condiciones. que buscarle otra forma a lo mejor de proyección, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Que tiene que ser, lógicamente, hoy tambalean un poco y, tiene papá o tiene mamá, ¿verdad? Sí, pero ojalá, ¿verdad? Seamos eternos, no somos eternos. Ellos tienen que tener esa preparación, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre digo que hay montones de situaciones de muchísima gente, de padres, de la juventud, de la adolescencia, ¿verdad? Pero sí o sí yo creo que fracasarlo no me meto en la cabeza, porque yo voy a fracasar, como dice normalmente buscamos, cuando no lo intento, cuando no lo hago. Y como ves, si lo intento y me voy acá, toqué suelo, bueno, este va a ser mi impulso, ¿verdad? Como siempre digo, ¿por qué vas a retroceder? Me dicen, no voy a retroceder, retrocedo para poder saltar más alto, para chocar más fuerte, no es eso que voy a retroceder y me voy a quedar acá, no. Es porque en nuestro tiempo, nuestra situación nos exige. Nuestras necesidades nos exigen. Entonces también ese era el incentivo de todos los días, que verle a tu mamá trabajando en el exterior. Sé que no está en un hotel 5 estrellas, sé como en la clase de mi mamá, cómo está trabajando por quizá en ese entonces también pasarme un pedacito, ¿verdad? De pan, de todo, ¿verdad? O sea que hay montones de inspiraciones, ¿verdad? Que el adolescente tiene que agarrar y tiene que esforzarse, ¿verdad? Y eso no es fácil, ¿verdad? Porque depende mucho de cómo lo viví. Porque mamá mismo hoy día también, no digo que de amor, ¿verdad? Sino que le apapacha Te demasiado. reguarda demasiado. Y no, y yo digo también, yo puedo ser también parte de eso, sino soltémoslo un poco, hay que soltarlo un poco, ¿verdad? Hay que ver también cómo va y cómo reaccionar. Lógicamente, si vemos y está la situación muy complicada, bueno, le damos un empujoncito, como se dice, hoy día que podemos, ¿verdad? Pero él tiene que sentir, ¿verdad? Esa necesidad y ese rigor que tiene, lógicamente, afuera de casa, ¿verdad? Sí, quizás esa es la diferencia que hay en esta generación, ¿verdad? Porque nosotros, tu circunstancia, la mía también, es como que venías sin otra salida, ¿verdad? Porque el famoso teníamos un hambre diferente, ¿verdad? ¿Entendés? De repente los chicos ahora están un poco más llenos, tienen otras circunstancias de por ahí.
no tienen, no llegan a ese punto de quiebre donde vos tenés que decidir, mira que si yo no hago esto, no sé qué va a pasar de mí. ¿Entendés? Sí o sí tengo que hacer y si tengo que entrenar doble, si tengo que trabajar doble, tengo que hacer, ¿verdad? Y hay un ejercicio que yo siempre quiero, o sea, que yo siempre hago conmigo desde hace poco y de por ahí me gustaría hacer contigo es, cuando yo empecé también sufrí mucho, ¿entendés? O sea, yo trabajé 2, 3 días y justamente en la crianza de mi papá me crió a mí para que yo pueda trabajar sin dormir, para que yo pueda trabajar sin comer, para que yo esté día y día y día y boom, 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 ¿verdad? Entonces uno sufre cuando eso y se ve medio frustrado, se ve medio que no encuentra la salida. Entonces lo que yo hago de mi posición de ahora es como que trato de trasladarme a ese momento y le doy como un mensaje, ¿verdad? Una motivación a ese Jorge que tenía 20 años en su momento cuando empezaba y de repente dudas porque de repente hoy te sale bien, mañana te sale bien, me imagino que jugando también, y el otro día te sale mal, ¿verdad? Entonces sí, ¿será que estoy haciendo bien, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que vos, Julio, le des un mensaje al Julio de 17, 16 años de ese momento, por ejemplo, ¿qué le dirías a ese Julio que está ahí, medio que llega, que no llega, que está en su momento, ¿verdad? Que ya sabe que va a llegar, que ya sabe que no tiene otra salida, pero que está sufriendo, está mordiendo, ¿verdad? No, y yo creo que para el Julio, ¿verdad? De ese tiempo hay dos facetas que, especialmente como te dije, miro, ¿verdad? ¿Qué le diría en esa situación, ¿verdad? Estando yo hoy y pensando por ahí en ese aceleramiento de entrenadores de querer estar acá, de querer estar allá, tranquilo. Vos sabés bien, Julio, que cuál era el proceso, cómo pudimos llegar acá. No vamos a hacer el mismo camino de esa necesidad de pasar hambre, pero esa mentalidad fuerte de confiar de que paso a paso vamos a llegar a eso. Vamos a tratar de hacer esto. Hace poco estuve en un club donde hubo muchísima necesidad y quizás todos te decían, no, no puedes permanecer mucho tiempo, Julio. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque yo me formé con esa necesidad, con esas dificultades. Y yo me digo y le digo a mis compañeros de trabajo que vamos a trabajar, vamos a ayudarle a estos muchachos. Estos muchachos quizás también necesitan de nosotros, Dios por algo nos puso acá, porque todos queremos un lugar de confort para trabajar. Siempre queremos estar en un lugar donde podamos estar cómodos, ganar mejor, que sea accesible llegar al trabajo, montones y pocos son los que permanecen en esas situaciones de dificultad, ¿verdad? Y no todos querían agarrar un San Lorenzo en su momento. Y Julio, ¿verdad? Julio lo agarra con ese mismo sentimiento de hace 17 años de que puedo llegar con ese sueño, puedo mejorar. Entramos, nos encontramos con gente espectacular, ¿verdad? Quizás con niveles distintos, ¿verdad? Pero le metimos amor, le metimos trabajo, le metimos confianza de hablar. No salían los resultados, igual, no salían los resultados. Nos daban cachetazos, pero dolorosos ya en lo que es el entrenador, ¿verdad? Pero retrocede atrás años, ¿verdad? Y vos compitiendo, ¿verdad? Y en un partido donde perdimos 7-0 con Libertad, era para ir, era para rendir, ir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo volví al Julio, ¿verdad? 17, 18 años, no, es lo más fácil, lo va a ser lo más fácil, me decía. Y sí, ¿cuántos golpes tuviste ¿Cuántas cosas ya pasaste? para llegar a donde estás? Esto no te puede quitar de ese objetivo y sabes bien que vos tenés que pasar otra vez estas situaciones para crecer. Entonces nos pusimos otra vez firme de ese partido. Le hice entender a los muchachos que tenemos dos caminos, que era la de, en ese entonces era, el Libertad no estaba pasando bien y íbamos a jugar con Olimpia el puntero. Le dije, perder 7-0 con el que estaba casi a 4 de nosotros, que estábamos más mal que ellos. Ahora íbamos a enfrentarnos con Olimpia. ¿Qué hacemos? No nos presentamos. Porque perdimos con Libertad 7-0. Pensaríamos que en el puntero que vamos a perder por mucho más. Y le dije, no. Para mí era la gran oportunidad de que lo que pasó, poder cambiarlo, ¿verdad? Porque pasamos un montón de situaciones, le dije anteriormente, y yo le dije especialmente, y yo voy a estar frente a usted otra vez, y voy a confiar otra vez en usted, y voy a confiar en el trabajo otra vez que vamos a realizar esta semana. Y esa semana nos enfrentamos y
no perdimos, hicimos un gran partido. Recuerdo que empatamos y empezamos de ahí otra vez a crecer, ¿verdad? Entonces en ese momento es donde volví a ese tiempo, 18 17 años, donde pasaba esas dificultades. Y era mucho peor todavía porque el estómago hablaba cuando eso, el estómago. Y esto era solamente, era un resultado, ¿verdad? Y no había mirando ahí, yo mirando, no había nadie que esté pasando esa situación. Entonces lo teníamos que poner para un desafío nada más. Entonces, ¿verdad? Esa es la faceta. Y después la otra faceta es decirle a Julio otra vez que gracias por esa resistencia en ese momento, en esa noche de estrella donde nos pusimos a llorar y mirar arriba y decirnos, vuelvo a mi pueblo o insisto este año más. Y gracias por esa decisión de insistir ese año más porque estábamos pasando cosas sumamente difíciles y ese fin de año terminar bien y en enero era prácticamente era jugador de primera, porque recuerdo que íbamos a hacer la pretemporada con la reserva y con la primera. La reserva estaba preparado para irse en el colectivito y la primera recuerdo que en la línea 31 decía. Entonces yo me siento en enero ya en el colectivito otra vez para hacer un año más de pretemporada con la reserva porque dije que ese año iba a ser el año decisivo para mí, que ese año era, porque después tenía que cambiar, ¿verdad? Tenía que crecer. Y recuerdo que Adriano Samaniego me entra en el colectivo y me dice, Julio, el profesor Solalinde te llama. Salgo, me subo en el colectivo y le dije, profe, me mandaste a llamar. Sí, mi hijo me dice, a partir de hoy vos te quedás con la primera, vas a trabajar con la primera, vas a trabajar la pretemporada con la primera. Para mí era sentarme en el fondo y era rezar y agradecer y esta era mi oportunidad. Esto fue nuestra decisión, ¿verdad? Y de ahí empezó todo de estar en primera y yo creo que en 6 meses, menos de 6 meses estaba debutando ya con el profe Alicio Solalinde y fue todo lo que hoy día soy, ¿verdad? Qué increíble. Y se puede decir entonces que uno de los momentos cúspides fue ese cambio de colectivo, ¿no? Claro, ¿no? Y ese subir acá y bajar y irme en el otro era el momento donde cambió todo, ¿verdad? Cambió todo y ahí viene en la mente lo que hablamos, todas esas dificultades que pasamos, ahí esa era la recompensa, ¿verdad? Y no lo fue fácil, yo lo digo de corazón y le he comentado mis últimos años como futbolista a los chicos en la reserva que estaban subiendo, ¿verdad? Lo que yo pasé, ¿verdad? Y lo que ellos tendrían que aprovechar ese momento que están ahí, estaban cerquita. Como me tocó ser entrenador también de la reserva y tener a la Villa Olimpia en ese momento era espectacular. Y le decía, ustedes tienen que ocupar ese lugar mañana, porque los cambios sí o sí en el fútbol hay. Es irremediable. Sí o sí. Entonces en ese cambio nosotros tenemos que ir ocupando esos lugares y tiene que ser grandes futbolistas. Si por ahí, por algún motivo, por el tiempo no da para que usted lleguen a primera del Olimpia, recuerdo le dije, al salir de acá tiene que ser futbolista de primera de otro equipo. Por la preparación que están teniendo, por todo lo que venimos pasando, y yo creo que la mayor parte fue así. Qué bueno, che. También hay un legado grande de tu parte ahí para esos chicos. Y trabajamos con varios, ¿verdad? Siempre uno trata de ser carismático con ellos, acercarse. Es distinto, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en Europa, es distinto que estar acá en nuestro país o América mismo, ¿verdad? Entonces tratamos siempre de acercarnos y de acercarnos bien, de llegarles bien a ellos, ¿verdad? Y la verdad que te puedo decir que a mí me gusta, me encanta hoy día también hacer otra vez lo que estoy haciendo de entrenador, ¿verdad? Me gusta y mucho. Y lo que la diferencia que puede haber, lo que yo veo siempre es que hacemos con amor, no solamente por ese trato que nosotros hicimos, ir y cumplir horario y venir, no, lo hacemos con amor y cuando le pones ese amor es distinto todo. Todo es distinto porque querés, porque te gusta y te va con toda esa energía y busca forma al lado para llegarle especialmente a los futbolistas porque después pasando a este lado de entrenador dependes mucho de ellos y la llegada a ellos tiene que ser siempre especial. El futbolista es especial, lo siempre se dice, pero hay que ser especial y ponerle ese amor que ellos siempre van a dar lo mejor. Sí, lo que veo que también hay como mucha responsabilidad encima tuyo porque cuando trabajas en reserva al menos vas marcando la vida de muchos chicos, ¿entendés? O sea, dependen de tu enseñanza, depende de cuánto le seguí, depende de qué,
de qué tan cercanos sos para que ellos después puedan ser exitosos de ahí o buscar otro camino, ¿verdad? No, y la verdad que es importante, pero siempre marcamos que en ese trajín de todos los días, de todo eso, el respeto tiene que imponer ahí. Siempre tiene que haber respeto. No importa, yo entrenador, tengo que respetarle a mi jugador, al que está más abajo, tengo que respetar, porque ahí se empieza a formar esa armonía, ¿verdad? En el trabajo, ese entendimiento, ¿verdad? Porque cuando no hay respeto, no solamente en el fútbol, sino en el ambiente grupal, si no hay respeto, es difícil. Es muy difícil, porque cuando hay respeto y siempre nos tratamos como tiene que ser, el jefe, en ese caso yo como entrenador, le trato mal y el jugador por ahí quiebra rápido contigo, ¿verdad? No llega. Y nosotros tratamos siempre de inculcar porque siempre encontramos uno que quiere desviarse un poco, que es distinto, que es normal, hay, ¿verdad? Pero siempre buscamos de llegarles bien y quitarle el mayor provecho en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero el respeto tiene que influir en ese sentido porque a mí el fútbol me formó en todos los sentidos, ¿verdad? Como persona, hombre, tener la posibilidad de hoy día sostener a mi familia, ayudar. O sea que el fútbol a mí, la verdad que me formó, me instaló en lo que es en nuestra realidad, ¿verdad? Sí. Y ahora quiero hablar un poco de la parte ya más linda, ¿verdad? De, de cuando empezaste a jugar en primera, de cuando empezaste a jugar en Olimpia. ¿Cuál se puede decir que es el momento más impresionante de tu carrera en Olimpia, por ejemplo? Bueno, el momento más impresionante, lógicamente, es haber conquistado la Libertadores, que a mis 21 años, ahora estando y lograr y quizá no saber esa noción en ese momento, ¿verdad? Por la juventud que tenía, para mí era todo lindo, era jugar en primera, ganar. No sabía lo que dimensionaba era ganar una Libertadores con un equipo paraguayo, ¿verdad? Lo que hoy se dimensiona es increíble, ¿verdad? Sí. Entonces era jugar y jugar y jugar, porque ese año también fui convocado para la selección paraguaya para jugar el Mundial de Corea-Japón. Ir y salir la revelación de ese Mundial también, de nuestra selección, volver y conquistar la Libertadores era impresionante. Y después otra vez en corto tiempo ir a jugar el Mundial de Clubes, otra vez ir otra vez a Japón y incentivarme de marcarle a Ronaldo Nazario, que era el goleador del Mundial, que estaba increíble, ¿verdad? O sea que ese año fue espectacular, ¿verdad? Todo lo que yo viví, eso son cosas que me marcaron, ¿verdad? Como futbolista y lo que más puedo resaltar, ¿verdad? En mis inicios en el club, que tuve la oportunidad y estuve en el momento, en el tiempo justo, ¿verdad? De poder conquistar eso, ¿verdad? Sí. Decime, esos partidos son complejos. ¿Cómo un jugador de fútbol, por ejemplo, administra la tensión o la presión? Porque me imagino que la presión de jugar la Libertadores en un estadio lleno y sabes que es un único partido que si perdés, sos segundo, nadie no se va a acordar de vos. ¿Cómo uno administra de repente esa tremenda presión o esa ansiedad, ¿verdad? Porque amateur, si vas a jugar un torneo amateur y vas a jugar la final mañana, de repente a veces no dormí, ¿verdad? No, te ves mucho más presionado para Mucho más allá. presión ahí, pero me imagino a la Libertadores, ¿cómo administras la presión de eso? Yo la verdad, mirando en mi persona, esa presión no la tuve tanto así, ¿verdad? Ansiedad sí, porque no podés manejar tanto sabiendo, ¿verdad? Lo que se está por jugar y todo, porque yo digo por la presión, porque tuve personas y jugadores que te ayudaron mucho, ¿verdad? Para ese momento, ¿verdad? Que pasaron, ¿verdad? Especialmente en Olimpia, ¿verdad? Que ya pasaron situaciones así, algunos y hablan en instancias decisivas. Y yo por la juventud y por lo lindo que venía pasando, no me metí tanto, ¿verdad? En la cabeza esa presión. Pero sí esa ansiedad que vos estás así, queriendo que ya llegue ese día, queriendo que ya llegue ese día, ¿verdad? A medida de eso uno lo fue manejando mejor, ¿verdad? Pero era tratar de que sea una semana normal, ¿verdad? Pero no lo es.
principalmente por los comentarios por la calle, por los programas deportivos y todo, ¿verdad? Y quieras o no, cuando vos vivís eso, estás escuchando, ¿verdad? Y más todavía cuando vas a ser protagonista. Porque el protagonismo siempre es mucho más otra vez que de repente ser un directivo, estar ahí, sino hasta ahí tenés que cumplir, ¿verdad? Que tenés que jugar. Porque se espera mucho de Claro, vos. Ese fue el y tema. se espera, y vos venís con un nivel bueno trabajando, nuestra figura esto, nuestra figura. Entonces, todos ya esperan algo, como estábamos diciendo, algo distinto. Cambiar eso, ¿verdad? Ser distinto de repente en algunas acciones, en el juego mismo, ¿verdad? Pero yo lo disfruté muchísimo, descansaba mucho, como te dije, trabajaba, todos los detalles, estiramiento, un poquito más de fuerza, todos esos detalles traía, ¿verdad? Y siempre pensando. Yo quiero, yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser el mejor en ese partido, quiero ser el mejor en ese partido. Esa mentalidad lo trasladé también en el Mundial, ¿verdad? En los partidos donde llegaba, los días antes de los partidos, vos visitar la cancha donde vas a jugar. Entonces uno entraba, yo especialmente entraba y caminaba Ya medía toda la dimensión. y me alimentaba de mañana yo voy a correr acá, yo voy a ser el mejor, voy a ganar todas las pelotas y día. Esta cancha está impecable, así decía, tengo que salir jugando. O sea, que cosas que yo normalmente siempre tenía en la cabeza, ¿verdad? Y yo solo, ¿verdad? A vos solo. Yo solo, ¿verdad? Porque es lo importante de autoalimentarse a sí mismo en lo mental, entonces. Claro, y recuerdo también para el mundial, por ejemplo, yo llevé un libro que era metafísica, hablaba de todo, cosas positivas, ¿verdad? Eso me dio Alfredo Damián Mendoza. En ese entonces, ¿verdad? También estaba yo con ellos. Y la verdad me gustó mucho. Lo leía, todos los días leía, ¿verdad? Y en ningún momento veía cosas negativas. Él era inyectarte cosas positivas de lo que ibas a realizar dentro de la cancha. No estaba escrito así, ¿verdad? Pero era alimentarme, ¿verdad? Era que yo tengo que entrar y hablarme a mí mismo, ¿verdad? De que voy a ser el mejor, como hoy día a lo mejor como trabajan los psicólogos, ¿verdad? Porque vos te vas ahí, te explayás y después tenés que recoger cosas positivas para mañana, ¿verdad? Y yo siempre hacía eso. Y vos sabés que me daba una tranquilidad espectacular, una confianza para cada partido. Y vos ves, y al final entrar a la cancha repleto, en vez de ver presión, veo alegría, ¿verdad? Veo alegría, ¿verdad? Pucha, ¿verdad? Y yo voy a ser parte de este espectáculo y quiero que mi equipo gane, ¿verdad? No todas las veces ganamos en el fútbol. La verdad que no todas las veces, no todas las veces llega a instancias decisivas. Porque todos nos preparamos, todos los clubes, los jugadores se preparan también, pero algunas veces por algo metido como es deporte y es resultado, algunas veces no tenés todas las veces posibilidades de llegar a una estancia definitoria de una Libertadores, Intercontinental, o repetir a veces una semifinal Libertadores, así, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? A mí me tocó mucho en varias situaciones y la verdad, en vez de presionar, yo creo que me presioné más ya a mi edad mayor, digamos que en la juventud, ¿verdad? Eso es bueno. Se puede decir entonces que también el entorno que vos tenías, porque veo, ¿verdad? Que estuviste con muchos jugadores, incluso después jugando en Europa y después de tu etapa en Boca, ¿verdad? A mí me tocó ir a ver un partido de Boca y la presión de la gente, la presión de los medios, de la prensa en sí, es increíble, ¿verdad? Entonces, me gustaría también saber esa etapa tuya en Boca, de cómo es el mundo Boca en sí y cómo generalmente pues en Argentina es como que al paraguayo se le mira, no sé, como más exigente o cualquier error que se le perdona a cualquier otro es como que resalta mucho más. Pasa mucho con los jugadores que están ahora en Boca, ¿verdad? ¿Y cómo a vos te fue con eso? ¿Cómo manejaste eso? Porque también era un Boca de estrella, ¿verdad? Y la verdad que a mí lo que más, bueno, más me gustó el desafío siempre eran los equipos grandes, ¿verdad? Una señora en ese tiempo cuando yo tuve 16 años, me fui a visitarle a mi madre en la Argentina. Recuerdo una señora también que me había dicho, mirándome así, vos vas a venir a jugar en dos grandes de Argentina, mijo. Imagínate, me dijo así, vos sos vidente, le dije yo a la señora, pero yo veo en vos, ¿verdad? Y me regaló la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, recuerdo. Ella me dijo así. Y bueno, vine todo y me tocó la primera vez lo que fue River. La primera vez en River.
Y al llegar nada más, el hincha me decía, ya me decía un poco de Celso Ayala, todo era un poco Celso Ayala que ganó la Libertadores y yo siempre lógicamente con una sonrisa y sí, sí, ¿verdad? Y en 8 días fue donde nosotros jugamos la Libertadores y me dan el brazalete, por ejemplo, en 8 días, ¿verdad? Y yo no quise agarrar en un partido de Copa Libertadores donde Marcelo Gallardo era el capitán, va a ser reemplazado y dice, ¿quién va a ser el capitán? Y Daniel Pasarela, nuestro técnico, el paraguas. Entonces yo miro así y medio que Marcelo me mira y no quiere agarrar, entonces sale con el brazalete y le da a Daniel Pasarela y me llama, en una jugada me llama y me voy, me acerco. ¿Quieres ser capitán o no? Me dice Daniel Pasarela y le digo, profe, acá hay, por eso hablaba del respeto, acá Más Piraguazú. hay jugadores que han tenido mucho tiempo acá, que están jugando, yo creo que por respeto. Yo te pregunto, ¿a vos querés ser? Claro que quiero ser capitán. Y ahí me dice, el que mando soy yo. Y me da el brazalete. Entonces me quedo como capitán, lógicamente, como estabas diciendo en los medios, impresionante con los clubes grandes, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que Cáceres llegó a ser capitán? Y recuerdo que nosotros ganamos en eso. Es una etapa espectacular donde yo, desde que llegué, empecé a jugar y estaba en un nivel, pero muy bueno, ¿verdad? En esa etapa. Entonces, donde íbamos, era como jugar de local, ¿verdad? Sí, cuando eso se iban la gente de visitante y todo, ¿verdad? Después me tocó otra vez volver en Francia, otra vez el paso de ahí. Y de México era llegar a Boca, ¿verdad? Otra vez de Boca estando acá. Era un desafío tremendo. O sea, que algunos me decían, no, pero vos en Boca, en River te querían, sos capitán, no podés, me decían, ¿verdad? Porque son fanáticos de River. Le dije, y a mí me gusta el desafío, le dije. Me encantaría, le dije, me encantaría llegar a Boca. Iniciaron los trámites, las negociaciones eran difíciles porque la gente de Tigre de Monterrey no quería tampoco dejarme salir. Estaba en una etapa también muy buena. Y al final, vamos a decirle que forzamos un poco. Se hizo las negociaciones. Llegué en enero, donde se estaba jugando los torneos de verano en Argentina. Recuerdo que me fui a Tandil y verá todo lo que era. Boca tenía que jugar con San Lorenzo, Independiente y después River, era el clásico. Se van seleccionando San Lorenzo, Julio no aparece, ¿verdad? Siguió trabajando con ellos. Se va seleccionando para Independiente, Julio no aparece, ¿verdad? Y ya cuando iba a ser el clásico, Julio aparece, ¿verdad? Y eso era, no sé, era como, bueno, bueno paraguas, como siempre dices, acá te colocamos, ¿verdad? El entrenador era Carlos Isquia. Pero yo lo agarré, lo estaba tranquilo, yo sonreí porque no estaba en esos dos partidos y para el clásico, ¿verdad? Bueno, empezamos el clásico de Mar del Plata jugando, estábamos ganando 1-0. Recuerdo que hice una jugada por necesidad, recuerdo que era enganchar en el área 2, 3 veces, ¿verdad? Estaba Burrito, Ortega, en River y todo, ¿verdad? Eso de que, ¿verdad? Y después salgo y recuerdo que Martín, ¿verdad? Mi amigo Palermo estaba también y me dice, Julio, ya está, me dice. Y yo después termina el partido y le dije, ¿por qué me dijiste ya está? No, él pensó que yo hice de gusto esa jugada. Claro, de gusto. Y le dije, mira, vos tenés que mirar otra vez el video como si me estaban apretando acá. Yo me tuve que ingeniar. Le dije, por suerte salió bien esa jugada. Le dije, bueno, era por hacer sobrando o por tener espacio. Le dije, porque yo soy defensor, no puedo dudar. Le dije, si dudo, a lo mejor mi arco está ahí, me marcan el gol. Le dije, yo no quería que eso pase también porque sabía que yo estaba en la lupa. Le dije, la lupa en el sentido que de River pasar a Boca también. Y recuerdo que fue exitoso porque ganamos ese partido. Fue con mi comienzo con Boca, que también después también pude ser capitán y ganar también cosas importantes con ellos, ¿verdad? Porque como dijiste, estar en Mar de Plata, en el estado de Mar de Plata, es distinto a estar en la Bombonera. Porque me tocó primero jugar con Olimpia, con los Schiavi, Amondancieri, Ibarra, Balbo, Bataglia, Barro Esqueloto, Teve, todito en aquel entonces, estando del lado de Olimpia, que empatamos allá 1-1 y después venir a jugar acá en el estadio, ahora que ganamos 1-0. Después estar al lado de ellos, que sea
ese ruido a tu favor es impresionante, ¿verdad? Porque cuando estaba con Olimpia, esos 10, 15, 20 minutos, no podíamos parar la pelota nosotros. Te caí encima. Sí, se escapaba todo por esa presión, la gente y el equipo mismo, ¿verdad? Por eso la Monera es impresionante. Sí, es impresionante porque están encima tuyo, ¿verdad? Y ya después estando a favor tuyo era más impresionante todavía, ¿verdad? Sí. No, y no va a ser fácil, va a ser uno de los pocos jugadores que fue capitán de River y capitán de Boca. Sí, y la verdad que para mí fue un privilegio. Hoy día tenemos a Adam Varelo que también estuvo en River y hoy está en Boca, ¿verdad? Son los únicos dos paraguayos, vamos a decirle que en su momento era el único, ¿verdad? Con él somos dos futbolistas paraguayos que jugó en River y ahora está jugando en Boca. En aquel entonces solamente jugaban en River paraguayo o jugaban en Boca nada más, ¿verdad? No hacían ese cambio, ¿verdad? Y a mí me tocó hacer la primera vez, ¿verdad? No, me imagino que tenía que ser un caso demasiado especial porque entre dirigencia, entre clubes. Lo que, ¿sabes, Jorge? Lo que más a mí siempre me ayudó a ser profesional, ¿verdad? Tratar de acomodarme, nunca ofender, Respetuoso. sí. Y por eso siempre te hablé del respeto, ¿verdad? Siempre trabajé donde llegué, era trabajar, trabajar por algo. Yo llegaba y quería crecer. En un momento cambié varios equipos así por crecer, pero mi crecimiento dependía mucho siempre de lo que yo demostraba dentro de la cancha, mi preparación. Entonces era siempre mi objetivo, ¿verdad? Y ese crecimiento fue donde, digamos, me avaló para que la directiva de Boca, por ejemplo, me pueda buscar, porque me vieron siempre estando bien en River. Como te dije, también ese campeonato fui la revelación y me buscaron, ¿verdad? Y más todavía estando en aquel entonces también Claudio Morel, que estaba también en Boca jugando. Para mí era mucho más también confortable y, digamos, un poco más de facilidad para adaptarme, ¿verdad? También a lo que era el mundo Boca, ¿verdad? Porque él también ya tenía más años, ya ganó también la Libertadores, que vino de Independiente, entonces ya conoce. Entonces mi adaptación en Boca fue rápido, pero con el signo de interrogación, ¿verdad? Que ellos esperan mucho más, ¿verdad? Porque yo tuve un pasado. Recuerdo que un partido donde íbamos a empezar el campeonato, estábamos concentrados en el Hotel Intercontinental y teníamos reuniones con la barra. Normalmente suelen tener en el estacionamiento, nos bajamos todos y me llama Martín, Julio, vos tenés que bajar también, ¿verdad? Entonces me bajo y estaban como, no sé, 100 por ahí barra, pero así, ¿verdad? Hablando que nosotros vamos a apoyar, siempre saben ustedes tienen que matarse dentro de la cancha, mojar. Y yo estaba ahí y vos, paraguas, me dice no importa lo que fue ayer, nosotros queremos que vos te mates por esta camiseta y nosotros te vamos a amar. Eso era la palabra que ellos dijeron y yo lógicamente siempre dije que voy a hacer todo lo posible, ¿verdad? Con el trabajo, ¿verdad? Porque siempre el fútbol es en equipo, ¿verdad? Pero siempre se ve. Y por respeto también a los paraguayos que habían pasado ya en Boca también, era mi obligación también tratar de hacer lo que venía siempre haciendo, ¿verdad? Tratar de ser profesional y querer ganar cosas y ese querer ganar cosas tengo que transmitirle también a mis compañeros y después grupalmente se consigue eso. Sí. Y en cuanto a vestuario, por ejemplo, ¿cuál vestuario se puede decir que es un poco más pesado? ¿El de Boca o el de River? Porque son dos equipos muy diferentes, pero que en esa época tenían una categoría de plantel increíble, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Yo creo que el vestuario de los dos son súper pesados, pero los momentos, ¿verdad? Los momentos de River cuando yo llegué no era un momento muy bueno, ¿verdad? Futbolísticamente y también grupalmente por la calidad de los futbolistas también, ¿verdad? Siempre tratan de tener buenas calidades, pero veía un poco de desconfianza en ese momento también en el vestuario de River, ¿verdad? Igual Marcelo, con toda la capacidad que tiene también necesitaba más de futbolistas también para sostener eso, ¿verdad? Pero era pesadísimo, lógicamente, el vestuario porque la exigencia que se tiene. La exigencia de esos equipos es la de ganar. Ganar y ganar, no hay otra cosa más que la de ganar, ¿verdad? Después no me tocó instancias decisivas en River, digamos, partido, ¿verdad? Para analizar bien, ¿verdad? El vestuario, aparte de lo difícil que es. Pero con Boca sí me tocó, ¿verdad? Con toda esa calidad de futbolista y el vestuario de instancia decisiva. Yo me sentaba y empezaba a acomodar un poco los botines y mirando y se veía esa tranquilidad en ellos. Aparte de tranquilidad, yo creo que la confianza es lo que te pone en esa postura, ¿verdad? De estar confiado, tomar agua, acomodarte las medias. Se veía, se transmitía eso en el vestuario.
Y yo decía, lógicamente, esa tranquilidad y esa postura te da cuando tenés continuamente ese tipo de desafío, ¿verdad? Te Y acostumbras. sí, te acostumbras. Y esos equipos son que llegan continuamente a instancias decisivas, ¿verdad? Ganándola o perdiendo las finales o semifinales, siempre, ¿verdad? Y recuerdo que esa imagen la tuve en el Maracaná viejo, donde íbamos a jugar Fluminense Boca, en la semifinal del 2008 donde en Fluminense jugaba Washington, Marcelo, Thiago, que después uno se fue al Milan, otro al Real Madrid, ¿verdad? Y era impresionante, ¿verdad? Y era impresionante, ¿verdad? Pero jugamos un partidazo, jugamos, pero al final perdimos 2-1. Cuando eso había los goles de visitante y todo, ¿verdad? Recuerdo que marcamos el primer gol y lleno el Maracaná, ya arriba estaban la gente de Boca, ¿verdad? Y silencio total el Maracaná porque Martín marca en el segundo tiempo un gol de cabeza. Y después explota, ¿verdad? Con un tiro libre de Washington, ¿verdad? Que marca. Y explota el Maracaná y perdimos, ¿verdad? Y esa final creo que también Fluminense lo pierde con Liga de Quito. Que Rambert Vera estaba jugando cuando eso también para Bari. Recuerdo, ¿verdad? Pero por eso te digo, son instancias decisivas. El estadio estaba repleto, pero esa tranquilidad que se venía manejando. Creo que Boca mismo también en el 2007, creo que también, si no ganó, creo que ganó la Libertadores, por ahí, ¿verdad? También. Y tenían ya esa costumbre. Y uno admira esos momentos y, digamos, esa actitud de los futbolistas, ¿verdad? Que también habían futbolistas que repetidas veces también ganaron, ¿verdad? Entonces, es como tener esa confianza, sabemos ya cómo tenemos que enfrentar esta situación y la postura que tenemos que tener, ¿verdad? Y después siempre valora mucho el lugar y la insignia que estaban representando, ¿verdad? Que tiene mucha historia. Sí. O sea que si de repente te complica un poco y te pregunto si vos elegirías Boca o River. Esa es la pregunta de siempre, me dice, ¿verdad? Siempre te Yo dicen. siempre me pregunto, ¿verdad? Porque no es elegir. Yo más de elegir, digo que soy bendecido, ¿verdad? Agradecido de haber tenido la oportunidad de estar en en el vestuario, ¿verdad? En las dos situaciones la pasé bien y la pasé complicada también, ¿verdad? Porque se espera mucho, ¿verdad? De uno, ¿verdad? Y más todavía de los paraguayos que pasaron en River y Celso Ayala que salió campeón en la Libertadores, es un ídolo, entonces te compara, entonces te exigen, ya te ponen en un estándar que tenés que exigir y tenés que dejar bien. Y yo creo que en ese sentido de ser profesional, de trabajar y de ganarme el cariño, yo creo que me he colocado en ese sitial, ¿verdad? Quizás no he ganado la Libertadores con ellos, pero en el trabajo de ser profesional y de dejar esa marca de los paraguayos, sí, ¿verdad? Y la misma cosa también en el lado de Boca, ¿verdad? No podía ser de menos y poder entrar en la historia también grande de ellos, de ser campeones y todo. Me instalé también, ¿verdad? Entonces, siempre en vez de elegir de un bando a otro, como se dice, yo siempre digo que fui privilegiado de estar en los dos equipos y disfrutarlo al máximo. Sí. Y mira que ahora la vara que van a poner es tener que ser como Julio en su momento, ¿verdad? Si se va un paraguayo, van a medir con la vara de Julio ya, ¿verdad? Ojalá Dios quiera, ojalá que me puedan tener en esa vara alta, ¿verdad? Yo por lo menos hoy día estoy satisfecho de lo que hice, ¿verdad? Estando en los dos clubes, ¿verdad? Y de haber tenido esa oportunidad, esas bendiciones, ¿verdad? Porque no toda la vez se aparece, como te vuelvo a repetir. Y a mí me apareció y lo aproveché y lo disfruté muchísimo, ¿verdad? Montones de situaciones hay más todavía en el club es grande. Tener que estar bien preparado psicológicamente, porque como vos decís, un partido sos figura, otro partido sos el peor, pero eso no te tiene que afectar porque en todas las situaciones va a depender exclusivamente de vos. Y estar bien físicamente, mentalmente y soñar siempre en alto, siempre las cosas te van a salir bien porque el fútbol te devuelve. Sí. Y el tema de la selección, por ejemplo. Se puede decir que el momento donde un jugador se recibe prácticamente es estando en la selección. Se puede decir que el momento más top de un jugador de fútbol es estar en la selección o jugar un mundial. Yo creo que es donde estás en el mejor momento, porque ser seleccionado es ser escogido de lo mejor de tu país, de lo mejor de lo que estás haciendo. Y yo creo que cuando hablamos de lo mejor es donde estás en un momento óptimo de tu carrera, ¿verdad? En un momento ideal donde estás haciendo la diferencia,
donde está rindiendo a plenitud y también ser llamado para poder también defender la camiseta y enfrentarte también a nivel internacional de selecciones, ¿verdad? Porque ahí sí ya no es más de clubes donde hay tres, cuatro que siempre hacen la diferencia, sino ahí todos son, digamos, los fenómenos, ¿verdad? De la selección, de cada selección viene de cada puesto vienen los mejores. Del arquero, del lateral, los defensores, volantes, delanteros, son los mejores de ese país. Ya es distinto, ¿verdad? Entonces, ser convocado también para la selección es algo otra vez súper especial porque vos te motivás siempre, primero acá en tu club, después querés ser transferido y ya después querés jugar en la selección y lógicamente jugar un mundial es impresionante, ¿verdad? Estás en el enfoque mundial, en un certamen único, ¿verdad? Que se juega cada 4 años. Y lo que también pasás en el proceso de las eliminatorias acá en Sudamérica es súper difícil. Y tener la posibilidad de jugar un mundial es único, ¿verdad? Porque yo en toda mi carrera tuve compañeros donde solamente un mundial querían jugar, ¿verdad? Ese mundial con su selección, ¿verdad? Y aún a veces no lo consiguen, ¿verdad? A nivel de selecciones, ¿verdad? Y nosotros tuvimos una camada que nos tocó jugar 3, 4 mundiales continuos, ¿verdad? Sí. No, y también está en la selección. También veo que es una cosa muy especial porque es impresionante cómo mueve el país la selección, cómo cambia el humor, cómo cambia la calle. Es una cosa increíble y me imagino que también es cierta responsabilidad que recae sobre vos porque imagínate ayer que llegaron en 2 horas en el estadio para el amistoso. O sea, que se siente un cariño increíble, cambia el clima, ¿verdad? Y de repente querer estar a esa altura, querer dar esa felicidad, me imagino que recae mucho sobre el jugador. Y la verdad que mucho, porque si vamos a mirar lo que pasó ayer, como lo dijiste, ¿verdad? Nos costó 16 años otra vez poder tener todo ese apoyo, ¿verdad? La selección es selección, ya no miramos más equipos, ¿verdad? Ya es un contagio general, ¿verdad? No hay clubes involucrados Ya ahí. no hay club involucrado, que es solamente nuestra albirroja, que lógicamente sabemos que del club tal está integrando, el club tal está integrando la selección, pero cuando el futbolista está en la selección es único, va por la albirroja, ¿verdad? Acá especialmente en nuestro país la albirroja, es de todo, ¿verdad? Y tuvimos muchas excepciones, especialmente también los futbolistas, ¿verdad? Porque ¿quién no va a querer estar en un mundial? ¿Quién no va a querer hacer las cosas bien como uno quiere, ¿verdad? Y sabiendo que atrás está el país, ¿verdad? Apoyándole en este momento a nosotros en aquel tiempo. Y nos inspirábamos mucho en eso, ¿verdad? O nuestra gente, como hoy día el mercado que pasan. Esos son uno de los objetivos y uno de los deseos que uno cuando llega en la selección quiere hacer. Y después instalar nuestra bandera en el mundial, ¿verdad? Que eso va a ser único. Yo creo que todavía no están viviendo los futbolistas eso. Me imagino que todos los días es alegría porque es así después de haber conseguido ese objetivo. Y nosotros también hoy día como fanáticos del fútbol, ¿verdad? Que vamos a estar también atrás de ellos, vibrando ya también, ¿verdad? Hoy día porque es una satisfacción tremenda mirar otra vez a ellos, la posibilidad de jugar un mundial. Y cuando canten el himno, yo creo que ahí van a recordar todo lo que venimos hablando de aquel Gustavo Gómez de 17 18 años que estaba en sparring con nosotros en Sudáfrica. Va a tener, yo estaba de sparring y hoy Estoy jugando. voy a jugar mi mundial y yo voy a ser el protagonista, yo voy a ser el capitán de mi selección, o sea que es una satisfacción tremenda. Y eso él sabe que no fue casualidad, fue trabajo inmenso, la actualidad de él, de todo lo que está, ¿verdad? Y después del trabajo que hicieron otra vez con la selección, porque él es uno de los también que estuvieron ya en eliminatorias anteriores donde no pudieron lograr, donde le dieron palo, como se dice, porque es así, así somos, fanáticos somos así, hay que ser sinceros, una vez damos palo y palo y palo y hoy le damos aplauso, le damos cariño, porque se lo merecen también, porque ellos también saben el camino, como vos lo sabes también que esas dificultades que pasaron, hoy le está dando el fruto a ellos para poder disfrutar. Sí, porque me imagino que también querrían darle un mensaje a ese Gustavo Gómez que no clasificó, que se quedó afuera.
Porque también es muy triste, veo también, hay como una generación de jugadores paraguayos que no van a jugar el Mundial. Generación muy, muy buena, generación de jugadores que estuvieron o están en alto nivel. Y es medio triste, ¿verdad? Y me pongo también en el lugar del técnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me planteo esto. Hay muchos jugadores que estaban en el proceso anterior que dieron muchísimo, que dieron muchísimo. Yo veo, y no quiero dar nombres, pero veo que dieron mucho, que pelearon, que cuando salieron sacaron pecho, se pelearon con todos. Y después, o se lesionaron y llegaron justo, o tipo dejaron de jugar, o se cambiaron de equipo y no estaban jugando y no se van, por ejemplo. ¿Entendés? Y yo de repente desde mi lado humano, ¿verdad? Veo, y qué triste es, ¿verdad? Porque quizás el otro mundial ya no alcance, ya sea por edad o porque ya van a estar en otro club, en otro nivel. Y vos que sos técnico, ¿verdad? ¿Cómo es de complejo esa gestión de liderazgo, de llamarle a una persona y decirle, mira, no llegas, no podemos? Porque me imagino que en tu tiempo de técnico te habrá pasado eso. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque decirle a un humano, a una persona que estuvo contigo, que peleó por vos y que en su momento te dio el resultado y hoy no le vas a considerar, por ejemplo, qué tan complejo eso es y cómo se maneja eso, ¿verdad? Desde el lado del técnico ya, ¿no? No es fácil. La verdad que no es fácil porque vos estás hablando del lado humano, ¿verdad? Del lado sentimiento. Y el humano, el futbolista, trabajó para eso, trabaja para eso. Y capaz que después de este mundial hay algunos que no llegaría para el próximo mundial. Y hay otros que sí. Si pudiese llevar los 55 que estaban en la lista, el profe lo va a llevar. Si pudiese, pero hay limitaciones, ¿verdad? Y ese es el lado difícil del quién va a escoger a los futbolistas. Porque aún a veces no hay palabras como para poder darle calma al futbolista, ¿verdad? Cuando va a quedar afuera, ¿verdad? A mí no me tocó todavía a nivel de selecciones, ¿verdad? A mí me tocó en un club grande de la Olimpia. eh, en una parte me tocó con Néstor Camacho y William Mendieta, que estábamos concentrados, pero con uno de los dos tenía que decidir. Era la final de la Copa Paraguay. Lo recuerdo muy bien. Es la situación que más me costó y también me dolió. Y le tuve que llamar, ¿verdad? Porque, a William y explicarle, ¿verdad? A lo mejor explicarle mucho, ¿verdad? Del motivo es muy difícil de entender, de asimilar, ¿verdad? Pero de decirle, ¿verdad? Que en esta oportunidad optamos por Néstor, ¿verdad? Y yo recuerdo también a Willy, ¿verdad? Que estaba prácticamente derrotado, con lágrimas en los ojos y te parte el corazón, ¿verdad? Porque nosotros teníamos que decidir, ¿verdad? Teníamos que decidir y el futbolista en una final y quiere estar, ya sea adentro o en el banco, quiere estar, ¿verdad? Porque si le voy a explicar otra vez esto, él me hace, vos no me hace, no, era muy difícil, sino explicarle, ¿verdad? Cuál, por el camino más corto, pero decirle, ¿verdad? Por más que en ese momento era difícil de aceptar, yo sé, era difícil, ¿verdad? Pero aceptó, ¿verdad? Medianamente como se dice, ¿verdad? Y esa final la ganamos nosotros, fue nuestro primer campeonato que ganamos nosotros como entrenador de la Copa Paraguay contra Sol de América. Él vino también, él estuvo festejando con nosotros. Yo sé que se quebró un poco él, ¿verdad? Pero con el tiempo él lo entendió y seguramente mucho más hoy día, ¿verdad? Y a mí me costó mucho más también en ese momento porque fueron mis ex compañeros. Yo dejé 6 meses y poquito más de 6 meses era el entrenador de ellos. O sea que las cosas eran mucho más difíciles para mí. Pero, como te dije, marqué esa pauta del respeto y así me manejé con ellos, ¿verdad? Y ese fue mi primera vez donde tenía que, ¿verdad? Hacer una lista y dejarle al futbolista, ¿verdad? Y me imagino que para Gustavo no fue fácil. Como vos lo dijiste, hay varios futbolistas que por decisiones del entrenador no están, por lesiones también, que también eso seguramente a la juventud seguramente le va a llegar otra oportunidad, ¿verdad? Porque Dios sabe todo, ¿verdad? Cómo pone y encamina las cosas, ¿verdad? Y así también es en el fútbol, ¿verdad? Pero no me imagino fácil porque, como vos lo dijiste, le tuviste a Pita, le tuviste hasta el último. Y Pita mirando tu comienzo fue tu delantero.
porque el comienzo de Alfaro fue Pita el delantero, de jugando y todo, ¿verdad? Corriendo, ¿verdad? Y estuvo con las lesiones a punto de, digo por él exclusivamente hoy porque él fue el último en entrar en la lista de los 26, ¿verdad? Y después de escucharle a Pita hablar, tenía 10 años cuando jugamos el último mundial. Y hoy va a tener también su primer mundial a los 26 años, 27, ¿verdad? Imagínate todo esos momentos y el entrenador analiza, ¿verdad? Este jugador lo puedo utilizar acá y lo puedo utilizar también acá porque son esas opciones que se manejan. Porque lo que veo en la lista, veo que es prácticamente preparado para esas necesidades, ¿verdad? La multifunción. Sí, y es fundamental, ¿verdad? Porque es muy especial. No lo tenés solamente a un jugador para que te cumpla solamente esa posición. Hay algunos que sí y hay otros que también lo podés acomodar en otras posiciones y que trabajan muy bien, ¿verdad? Sí, no, y lo importante de tocar ese tema porque las situaciones te van llevando hacia esas decisiones tan complejas y difíciles, ¿verdad? Pues no es fácil y las circunstancias son lo que te llevan a ser ese líder de comunicar esas cuestiones y de tratar de que eso no rompa como ese vínculo que se fue formando con el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que el futbolista nos duele cuando nos dicen, ¿verdad? Que nos vamos a formar parte más de un proceso o quizá para otro torneo o una instancia. Pero después lo entendemos, es mejor, ¿verdad? Que nos digan, ¿verdad? Y nos preparamos y podés agarrar como motivación, me voy a preparar mejor cuando tenés todavía la posibilidad, ¿verdad? Y te preparas mejor y después te llega, ¿verdad? Después te llega, ¿verdad? Al final te llega y ahora va a haber otra vez después del Mundial el proceso de la eliminatoria y como veo... Gustavo va a seguir con nuestra selección, entonces se van a volver a encontrar. Y yo estoy seguro que esos futbolistas van a volver a tener su oportunidad de prepararse en las eliminatorias, jugar las eliminatorias y soñar otra vez con otro mundial, como lo estamos sabiendo, se va a jugar en esta parte del continente también y eso es muy lindo, o sea que es más motivante todavía, ¿verdad? Como se dice, vamos a jugar en casa, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, para cerrar un poquitito, hay una pregunta que quiero hacerte, que es como un mensaje para toda la gente que nos ve. Es para Julio, que tuvo todo este trayecto tan increíble, tan ganador como jugador, como técnico. Me gustaría que Julio nos comente para Julio como persona, ¿qué es el éxito para vos en este momento de tu vida? El éxito más importante que tuve en todo este tiempo de mi carrera eh, es mi familia y es el cariño de la gente. Ese es el éxito, uno de los éxitos más importantes que me dio mi carrera, ¿verdad? Mi trabajo, la trayectoria, el cariño de la gente es impagable. Para mí es impagable donde piso acá en nuestro país, siempre me han tratado bien, me han recibido bien y para mí fue ese el éxito más importante que construí durante toda mi carrera, ¿verdad? Eso es lo más lindo que uno puede tener, ¿verdad? Después, ¿verdad? Después de tanto recorrido y de éxito, ¿verdad? Que lo hablamos acá mucho tiempo, ¿verdad? Que no lo fue fácil, pero de tanta insistencia, de tanta lucha, día tras día, lo más lindo que me dejó el fútbol y llamarle éxito es mi familia, la construcción de mi familia y todo ese cariño de la gente, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Creo que hicimos un buen programa hoy. Le dejamos un lindo mensaje a los chicos, que es lo más importante, y esperamos que te podamos tener próximamente de nuevo por acá. No, y vamos a estar, no hay que olvidarnos de que vos tenés también mucho éxito en lo que es toda tu empresa, que formamos parte de la empresa también, aprovechar, agradecer también porque creo que en un momento hablamos y nos encontramos en un momento, yo creo que en un momento ideal, siempre lo digo, ¿verdad? En un momento ideal. Y yo tengo que agradecer muchísimo, ¿verdad? Por todo el cariño que siempre he encontrado, ¿verdad? También en vos, en tu familia, en toda la gente que te trabaja, ¿verdad? Y yo creo que a eso también lo llamo éxito. Éxito y éxito en la forma que vienen trabajando porque
prácticamente está en todo el país y de ahí en más tenemos que proyectarnos porque tenemos que sea a nivel internacional, que estoy seguro que con todo lo que vienen construyendo, porque lo están construyendo, se va a lograr a eso y agradecerte siempre. Muchísimas gracias, Julio.